Wicked es la adaptación al cine de un musical de Broadway, con Idina Menzel y Kristin Chenoweth en el estelar como las brujas Elphaba y Glinda, quienes por cierto cuentan con un breve cameo a manera de homenaje. En su versión cinematográfica, los roles son asumidos por Cynthia Erivo y Ariana Grande. Esta historia funciona como precuela y reinvención del Mago de Oz original. Wicked es exactamente lo que espero de un musical, una producción que aprovecha todos los recursos de escenografía, coreografía y canciones para resultar en un armonioso y poderoso espectáculo, uno donde las casi 3 horas se pasaron volando gracias a una historia tan divertida como emocionalmente potente. Este género no encaja del todo con mis preferencias, pero eso no me detuvo de disfrutarla al 100%. Situándose años previos a la llegada de Dorothy a la Tierra de Oz, nos cuenta la relación entre las brujas Elphaba y Glinda, que inicia en hostilidad y se transforma en una genuina amistad donde se cuidan mutuamente. Este dúo protagónico energiza la película gracias a no solamente el talento de las actrices para bailar y cantar a niveles en los que retumbaban la sala de cine y me estremecía por completo, sino para vendernos eficazmente con sus actuaciones las fortalezas y debilidades de unos personajes con los que hacemos clic de inmediato. Por un lado tenemos a Glinda, coqueta, segura de sí misma y un poco mosquita muerta al principio, pero que con el tiempo enfoca sus aptitudes hacia buenas intenciones. Y por el otro tenemos a Elphaba, autosuficiente, de talentos natos y con una coraza de rudeza contra el juicio de la gente por su aspecto, pero que en el fondo es frágil y guarda la esperanza de librarse del color verde que la hace sentir marginada. Ambas dejan sus diferencias atrás para abrazar la empatía y conectar sentimentalmente con la audiencia. Ariana Grande como Glinda me dejó un feeling de ternura muy agradable, pero Cynthia Erivo, con ese talento vocal, me robó el aliento al finalizar la película. Ellas dos estuvieron a la par de fenomenales. Wicked es una historia sobre ponerse en los zapatos de la otra persona e ir en contra de los cánones de la sociedad y abrazar la belleza de nuestra autenticidad. Y aunque algunos seguro asociarán su mensaje con agendas woke porque las protagonistas son femeninas, me atrevo a decir que el mensaje es bastante generalizado y con el que muchos podrían sentirse identificados. El estilo de esta película solo me ponía a recordar a la era renacentista Disney, pero sin ser de Disney, y eso es porque el encargado de la música junto a John Powell fue el legendario Stephen Schwartz, quien trabajó en Pocahontas, mi favorita El Jorobado de Notre Dame y Fuera de la Casa del Ratón, El Príncipe de Egipto. Este señor no ha perdido el toque y se nota cuando todavía puede evocar emociones con la música y la letra luego de tantos años. Algo como esto era con lo que Disney debió celebrar sus 100 años en lugar de algo tan insípido como Wish. Una producción tan ambiciosa que apenas es la primera de 2 partes y cuya conclusión espero con entusiasmo en 2025. Mis expectativas eran nulas y salí del cine contento y maravillado. Wicked para mí reafirma más que nunca que Guasón 2 no fracasó por ser un musical, sino por ser en general una película bastante aguada. Y sí, aquella mató al género, pero Wicked lo resucitó y lo elevó a toda su gloria. Si buscaban llevar el encanto del mágico mundo de Oz a las nuevas generaciones, no tengo dudas de que lo lograron. Es una de las grandes sorpresas del año y que recomiendo con el mejor equipo de sonido. Duna es una saga de libros importantísima dentro de la ciencia ficción tal y como la conocemos. Ya había sido intentado llevarse al cine, pero con resultados menos satisfactorios, por no decir que pasó por debajo de la mesa. Nunca tuvo el éxito que merecía una franquicia como esta, y por lo mismo creo que tiene que reconocerse el valor que tuvo alguien como Denis Villeneuve. ¿Villeneuve? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, déjenmelo en los comentarios y lo resolvemos. Para adaptar algo que se creía inadaptable y no solo convertirlo en algo digerible para la audiencia, sino lograr que pudiera conectar con el nivel de epicidad de esta historia. Una historia que podría considerarse bastante simple, pero rica en subtexto y temas a desarrollar.
A Denis Villeneuve yo siempre le tuve fe porque era el director detrás de películas como Prisoners, Enemy, La Llegada y por supuesto Blade Runner 2049. Creo que se podrán imaginar cuál era mi nivel de expectativa cuando anunciaron una adaptación de Duna que venía de su mano en 2021. La primera película era una construcción a fuego lento del universo que nos están presentando. Esto incluye personajes, locaciones, reglas, misticismo, temas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es entendible que algunas personas no pudieran conectar con la primera película porque realmente no ocurre tanto como uno pensaría a nivel de historia, a pesar de que dura pues más de 2 horas y media. Sin embargo, creo que hay que valorar el nivel de pasión que tenía Denis Villeneuve por el universo de Duna y plasmarlo con un nivel de detalle soberbio. Esto, por supuesto, le hizo arrasar con la temporada de premios y especialmente con los Oscars. Si sintieron que la primera película era bastante aburrida y que no ocurría demasiado, pues esta es completamente lo opuesto. Más bien hasta me atrevería a decir que hay acción del principio hasta el final. Por supuesto con ritmo lento en algunos tramos, pero en general es bastante épica desde que comienza hasta que se termina. Para poder disfrutar de todo esto es necesario sí o sí tener los detalles refrescados del universo, la historia y los personajes de la primera película. Ustedes creerán que esto es bastante obvio porque no por nada se llama Duna parte 2, pero también es válido pensar que si la primera película no pudo atrapar la atención de un grupo selecto de la audiencia, pues es difícil que quieran continuar con este viaje. Desde luego, Duna parte 2 intenta resumir varios de los eventos que tomaron lugar en la primera película, pero definitivamente está contando con que la audiencia ya conoce esos detalles para no tener que ser demasiado redundante. Como tal, esta viene siendo una extensión de todos los temas que se vinieron explorando en la pasada película, como por ejemplo el del elegido, que al principio no quiere asumir ese rol y poco a poco las circunstancias lo obligan a convertirse en ese héroe del pueblo. Esta película trata sobre Paul Atreides pasando de una vida de lujos y altos rangos a formar parte de los Fremen y entender en el proceso el peso de esta guerra. Otros temas que se desarrollan son la explotación de recursos y, por supuesto, la expropiación de tierras de la misma manera en que lo hacían los conquistadores con los indígenas. También nos habla sobre los peligros de la fe ciega y cómo esta puede ser utilizada para manipular a las personas como si fueran títeres. Este tema, por cierto, me recordó mucho a lo que se había abordado en la segunda película de Matrix. Una de las mejores adiciones de esta película es el personaje de Faith Rosa, interpretado por Austin Butler. Es sencillamente increíble, psicótico, intimidante y su presencia tiene peso como el rival formidable de Paul y los Fremen, cuyo destino es decidido en un duelo a muerte con cuchillos. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. En el caso de Austin Butler, creo que veo futuro en su carrera de actuación. Es muy interesante cómo pasó de darle esperanza a la abuelita, ¡Arriba la esperanza, abuelita!, a convertirse en el mismísimo Elvis Presley. Así que aquí definitivamente vemos a un talento con muchísima versatilidad. La fotografía es fenomenal y la música refuerza lo que significa este magno evento. Creo que las mejores partes de la película se las llevaba los gusanos de arena y sus apariciones me erizaban la piel por completo. Sinceramente tenía muchísimo tiempo que no salía de la sala del cine tan contento y sobre todo emocionado por lo que podría suceder en las siguientes entregas, así que si amaron la primera parte de Duna, este es un evento imperdible. Y si por el contrario no les gustó demasiado la primera película, pues les invito a que le den otra oportunidad para que no se puedan perder algo tan magnífico como esta segunda parte. Duna parte 2 es un ejemplo de cómo se puede hacer un blockbuster que también puede ser artístico en el proceso. Creo que Denis Villeneuve es un director talentosísimo al que definitivamente le voy a estar depositando mi fe más que nunca en próximos proyectos. You are not prepared for what is to come.
La sustancia es una de las propuestas más atrevidas e interesantes de este 2024. A diferencia de muchas películas del género de terror en la actualidad que se van por lo sobrenatural o asesinos con armas punzantes, esta sigue el sendero del horror corporal, conocido por la agonizante transformación física y, por qué no, psicológica del personaje principal, en la que se expone la fragilidad del cuerpo humano. Uno de los exponentes más populares sería el remake de La Mosca de David Cronenberg, de la cual la sustancia ha tomado una fuerte inspiración. Aquí conocemos a Elizabeth Sparkle, una actriz desplazada por la industria del cine al cumplir los 50 años de edad, obligándola a tomar un misterioso tratamiento para crear una nueva y más joven versión de sí misma. Pero su obsesión por alcanzar la belleza absoluta la envuelve en terribles efectos secundarios, y tratándose de un artista con una trayectoria intachable como Demi Moore, no queda la menor duda de que el papel fue hecho para ella. Más que esconderse en sutilezas, la sustancia se aprovecha de lo grotesco para impactar a los espectadores con los fuertes temas que maneja. Nos habla sobre lo lejos que algunas mujeres pueden llegar para alcanzar la juventud, a un nivel en que paradójicamente se convierten en seres horripilantes, aplastadas por la vanidad hasta quedar completamente irreconocibles, incluso por ellas mismas, y no solamente en el terreno físico, sino en la esencia que las define. La sustancia funciona como una crítica y sátira tanto a la industria hollywoodense como a la del modelaje, respecto a los exigentes estándares de belleza femenina, lo crueles que pueden ser con ellas cuando envejecen y empiezan a manifestarse características propias de su edad, lo que no solamente las empuja a buscar desesperadamente los medios para mantener la juventud, sino a desarrollar inseguridades en las que su propia definición de perfección jamás será alcanzada. Qué oportuno fue poco antes de verla encontrarme con este capítulo de Batman la serie animada, sobre una mujer enmascarada que se avergüenza de su rostro, incapaz de apreciar lo hermoso de sí misma porque lo único que ve son solamente sus defectos. Mucho de esto vamos a ver en el personaje de Elizabeth Sparkle, quien atraviesa por un conflicto interno en el que se odia a sí misma por convertirse en un episodio del pasado para la industria, lo que la conduce a admirar y a asumir el control de su nueva versión más joven, pero que al mismo tiempo le repugna la sola idea del éxito alcanzado al costo de cambiar absolutamente cada aspecto de sí misma, y dejando a la Elizabeth Sparkle original a la sombra del monstruo que ella misma desencadenó. Me encantó la dirección psicológica en la que nuestra protagonista lucha contra su yo más joven, que aparentemente está adquiriendo conciencia propia entre malos hábitos alimenticios y el abuso del tratamiento de juventud, cuando en realidad es una manifestación de sus propias inseguridades, el daño que se inflige a sí misma y el autosabotaje de sus triunfos. Enfatiza que adaptarse a este mundo tan competitivo es imperativo, pero también los peligros de la dependencia a las sustancias y las cirugías plásticas que atentan contra la integridad y la salud. Así que, en gran medida, uno de los mayores mensajes gira en torno a la autoaceptación, aprender a reconocer que el paso del tiempo es natural y valorar los rasgos que siempre la hicieron hermosa antes de que sea demasiado tarde. La historia señala cómo en esa búsqueda inacabable de la juventud, las mujeres aspiran a una posición entre personas de poder que no dudarán en juzgarlas y darles la espalda a la mínima señal de que algo no encaja con su definición de belleza, ignorando por completo a quienes las admiran de corazón sin importar lo exterior. Una queja frecuente entre espectadores es que los últimos 30 minutos son exagerados e innecesarios, pero yo no estoy de acuerdo. Tomando en cuenta la naturaleza del horror corporal, considero que más bien refuerza el mensaje, al impactarnos con las consecuencias de la insensatez, la vanidad y la búsqueda insaciable por la perfección. Y a lo mejor puede parecer un poco cliché, pero creo que nunca encajó tan bien el dicho "nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde", que resuena perfectamente con todos los temas a los que apunta esta película. No es una producción para todo el mundo y lo preferible es no verla habiendo almorzado, pero sin lugar a dudas hay mucho contenido para analizar y debatir en este fascinante descenso psicológico. Love that.
Si tú eres de la generación de los 90, seguramente habrás tenido algún tipo de acercamiento con Nosferatu en este episodio de Bob Esponja. Nosferatu se trata de la primera adaptación de Drácula en el mundo del cine, una obra no autorizada porque no tenían los derechos de autor, y ahora en 2025 vuelve a las grandes pantallas con esta nueva versión de Robert Eggers, a quien recordarán por La Bruja y El Faro. Su fotografía es bebé con nené, mi amor con te quiero, con esos paisajes increíbles, pero no solamente se vale de unas muy bonitas vistas, sino que se apoya en las luces y en las sombras para darle presencia al conde Orlok. Se la pasan normalmente escondido en las sombras. Aquí es donde reside la magia, porque el miedo a lo desconocido es lo que despierta el misterio y el terror dentro de nosotros de qué tan monstruosa puede ser esta figura, y llena toda expectativa con la actuación increíble de Bill Skarsgård como el vampiro. Con ese vozarrón le hiela a uno la sangre y retumba en toda la sala del cine. La historia lo trata como una especie de ser de malos augurios que crea una sensación de incomodidad y de que estamos en una constante pesadilla de la cual parece que nunca vamos a escapar y que nunca tendrá fin. Creo que esta ha sido una gran adaptación de Drácula, una excelente película de terror, pero sobre todo un maravilloso inicio 2025 en las mejores salas de cines. Intensamente es una película sobre cómo todas las emociones tienen un propósito en nuestra vida y los peligros de suprimir algunas de ellas que normalmente atribuiríamos como negativas. Y esto lo podemos ver en los personajes de Alegría y Tristeza, ya que Alegría constantemente está evitando que Tristeza realice su trabajo dentro de esta nueva etapa de la vida de Riley al mudarse a su nueva casa. La cuestión es que sí, es cierto, hay que buscar siempre la felicidad, pero también es normal que uno se sienta achicopalado de vez en cuando, y ahí es donde Tristeza tiene que actuar para que Riley se sienta un poco mejor. Y en el transcurso de la película vamos entendiendo que todas las emociones van teniendo una correlación, y al final del día también está bien estar mal. Lo que no está bien es estar mal todo el tiempo. En Intensamente 2 ocurre básicamente lo contrario. Si bien la primera película era sobre los peligros de suprimir ciertas emociones que se consideraban negativas, aquí es qué sucedería si estas emociones con connotaciones negativas tomaran el control. Justamente lo que vemos con la nueva emoción llamada ansiedad. Es gracioso porque la aproximación de este personaje a la audiencia fue a través de los trailers, y lo que comenzó como una especie de chiste se convirtió en el tema central de esta película. Junto a ansiedad le acompañan otras emociones como lo son la envidia, el aburrimiento y la vergüenza. Aunque en ese sentido creo que fallaron un poquito porque no son exploradas a profundidad como me hubiera gustado que mostraran el propósito de las otras emociones. Especialmente el de envidia, que básicamente estuvo como de fondo, casi no estuvo realizando ninguna acción interesante o activa. Lo mismo con el de ennui o aburrimiento. En el resto de la historia no recuerdo que tuviera una importancia per se. Pero bueno, la magia de esta película vendría siendo que en realidad no hay villanos. Ninguna emoción es negativa. Todas son importantes, y especialmente en el proceso de autodescubrimiento que está atravesando Riley durante el transcurso de la película. Aquí esto me parece incluso más intrigante todavía porque se nos es introducido algo llamado el sentido de identidad. Son todos estos pensamientos y recuerdos que fortalecen las creencias de todos nosotros. Con este sentido de identidad, ella sabe que es una buena jugadora, tiene buenos principios y valores familiares, pero a través de la ansiedad muchos de estos pensamientos son corrompidos. Y aunque esto parece negativo, más bien es algo necesario para que Riley se diera cuenta de nuevas cualidades y deficiencias que no conocía sobre ella misma. Y justamente es lo que me gusta de esta historia, el conocerse a sí mismo y explorar nuevas emociones. Y aunque la ansiedad se puede considerar como algo negativo, la historia sigue sosteniendo que todas las emociones tienen un propósito y una importancia en nuestras vidas, y que en lugar de orientar la ansiedad hacia escenarios fatalistas u horribles, podríamos utilizarlo a nuestro favor para anticiparnos a eventos importantes. En una época tan oscura para Disney y para Pixar, donde muchas de sus obras están
están dejando mucho que desear, ya sea a nivel de calidad o de recaudación, Intensamente 2 ha escalado a pulso su lugar como una de las mejores películas de este 2024. Realmente me ha encantado, está a nivel de la misma calidad de la primera película y sobre todo tiene muchísimo material para analizar. Toca la salud mental, emocional y psicológica de una manera madura y bastante sensible. Intensamente 2 de Disney y Pixar. Antes de yo ir a ver esta nueva película, me di un repaso por la saga original, desde la primera hasta la última, y realmente es curioso pensar que hayan tomado como referencia las películas que en mi opinión son como las más flojas de toda esa saga: La conquista del planeta de los simios y La batalla por el planeta de los simios. Es interesante cómo toman esta idea y la convierten en un completo remake, pero un remake hecho y derecho. Esa debería ser las líneas que deberían tomar muchas películas en la actualidad. En lugar de agarrar clásicos y volver a contar la misma historia una y otra vez, mejor tomemos una historia que ya ha sido contada antes, fracasó, pero ahora podemos mejorarla y actualizarla para un público más contemporáneo. El reino del planeta de los simios, sin embargo, toma más inspiración, diría yo, de la primera película que de las secuelas que le vinieron. Y vamos a encontrar muchísimas referencias a la película original en el transcurso de la aventura. Particularmente vamos a encontrar una similitud con el tema a tratar, que es el fanatismo religioso. Y es interesante porque, si bien es un tema que se repite, la manera en que se aborda es completamente diferente. En la primera hablan de que el fanatismo religioso es peligroso para desprestigiar otros ángulos u otros planteamientos que se puedan realizar sobre determinados mandamientos, como quieran verlo, y le impide a la población pensar por sí misma o desarrollar un pensamiento crítico. En esta película, sin embargo, hablan sobre el fanatismo religioso, pero orientado hacia la manipulación de las masas para conseguir objetivos egoístas de parte del líder de esta historia, que vendría siendo Proximus Caesar. Proximus Caesar se proclama el nuevo César, pero muchísimo más cruel, y no tiene ningún tipo de apego por los seres humanos, más bien los desprecia, y él considera que deben ser exterminados. Ahí es donde entra el debate principal de la película, que es sobre cómo los simios podrían llegar a un acuerdo con los seres humanos para vivir en armonía. Y desde mi análisis personal, yo creo que esto es algo que nunca se va a dar. En las siguientes películas no creo que vaya a haber una conclusión muy satisfactoria para ambos bandos, porque tanto los humanos como los simios van a estar en constante pelea por quién es la raza dominante. Y esto lo podemos ver en la muchacha que sigue a los simios protagonistas, porque ella en particular no sigue la visión que ellos tienen y tampoco piensa ayudarlos propiamente. Los acompaña en esta aventura porque cree que sus objetivos de hacer al ser humano la raza dominante de nuevo podría darse siempre y cuando ellos cumplan su función como las herramientas dentro de su gran plan. Como siempre, los efectos visuales son una pasada, y sobre todo estoy muy impresionado sobre cómo lograron hacer que los simios se vieran tan expresivos. Cada mirada de frustración, de tristeza, de felicidad o de asombro está plasmada en sus rostros. Incluso había una escena en donde estaba Noah, el protagonista, observando que algo malo está sucediendo, pero a hurtadillas, y suena su caballo, lo delata, y él pone una expresión como de que ¡ay, diablos! No. Es justamente esa expresión en su rostro la que yo también tenía cuando veía la película. Han logrado perfectamente que nosotros como audiencia conectemos con todo lo que esté sucediendo y con los simios, haciéndolos ver no como unos animales por computadora, sino como personajes auténticos. Esta es una película bastante aceptable, sin embargo, creo que
no está aportando lo suficiente a la historia como para yo decir que pues está revolucionando o lo que sea. Sin embargo, tomando en cuenta que esta es una saga que ha tenido una larga trayectoria durante bastante tiempo, debería considerarse este como un gran logro, porque no siempre se hacen cuartas partes que queden bien y bastante sólidas como lo ha logrado El planeta de los simios. Lo primero que tengo que destacar es que me encanta todo este regreso a la tecnología analógica. Ciencia ficción futurista, pero de los años 80. Estas que tienen computadoras enormes y grabaciones sacadas de una cinta de Betamax. Con todo y su tracking, ¿no? Un total contraste con la tecnología que habíamos visto en Prometeo, con todos estos hologramas y tecnología táctil. Prometeo funciona como una precuela. No tiene sentido que toda esta tecnología sea más avanzada que la que se ve en la original del 79. Vamos a ver estos pasillos claustrofóbicos, oscuros, llenos de vapor. Realmente me encanta ese regreso a la saga Alien en su máximo esplendor. En cuanto a terror, creo que es una película que cumple con su cometido. Vamos a ver tensión en todas las situaciones y eso es un gran acierto, especialmente en los últimos 30 minutos, que son una locura total. Durante una gran porción de la película, los facehuggers van a generar la mayor tensión. En ninguna otra película de Alien vamos a sentirnos tan aterrorizados como aquí. Y están bien marcadas las limitaciones de por qué no se deberían matar a los aliens a pesar de que consiguen armas más adelante en la historia. Y esto en gran parte es muy bueno porque Fede Álvarez entiende que la base del suspenso es poner a los personajes en situaciones muy estrechas y difíciles de esquivar. Su único problema es que es demasiado frenética, o al menos para mi gusto particular. La secuela perfecta de Alien se tomaría un poco más de tiempo para procesar todo, para mostrarnos su universo y también para jugar con la tensión en momentos de silencio o de lentitud. No voy a decir que no tiene momentos así, especialmente si tomamos en cuenta que es el director de No Respires, pero me hubiera gustado que ahondáramos más en momentos como estos. La película se mueve constantemente y es demasiado obvia con la música, que si lo comparamos con la primera película de Ridley Scott, hay muchos momentos pausados y juega con ese silencio. Realmente no era necesario reforzarlo todo el tiempo con la música para hacerme sentir en peligro. La primera película era muchísimo más sutil, pero bueno, creo que es un terror moderno que funciona perfectamente para las audiencias de hoy en día. Ahora, seguramente algunos de ustedes estaban preocupados porque no sabían cuál iba a ser la premisa detrás de esta película, y creo que está bastante justificado el regreso de los aliens. Vamos a ver toda esta masacre dentro de la estación espacial Romulus porque recuperaron el xenomorfo que estuvo a bordo de la nave Nostromo. Desde luego, Weyland-Yutani intentó utilizar el cuerpo para realizar experimentos y, como siempre, el que juega a ser Dios termina en un mal camino. En esta película vamos a ver una conexión con Prometeo y Alien Covenant, lo cual me parece bastante acertado. Por lo menos ya sabemos que parte de esa historia no fue descartada por completo, y para mí eso es un verdadero acierto, porque yo siempre he considerado que el camino de los cobardes es hacer de cuenta que ciertas películas, novelas o cómics no existen, o descanonizarlas por completo porque a la gente no le gustó, y luego darle una orientación completamente diferente. El que es verdaderamente ingenioso va a buscar agarrar lo que no funcionó y usarlo en una siguiente película de una manera en que sea más digerible para la audiencia y para el bien de la saga, que es básicamente lo que estamos viendo en Alien Romulus. En cuanto a los personajes, creo que está bien marcada la motivación que tienen para ir hasta la estación espacial Romulus, ya que necesitan de el combustible para poder huir en una nave e irse lo más lejos posible de la colonia en la que están trabajando, que es controlada por la compañía Weyland-Yutani.
Y bien, la motivación la tienen, definitivamente eso se lo voy a conceder, pero creo que les faltó más caracterización a estos personajes para que yo pudiera simpatizar con ellos. Y entiendo que la saga Alien en general nunca se ha destacado por tener personajes demasiado matizados, pero siempre hay espacio para mejorar ciertos aspectos, y aquí creo que hubo una pequeña oportunidad desperdiciada. Algo que sí me trae sentimientos encontrados es el regreso de el androide Ash interpretado por Ian Holm, aunque claro, aquí en esta película tiene otro nombre. La cuestión es que este personaje es interpretado por alguien que hace bastante tiempo que murió, y estamos reincidiendo en esta tendencia de revivir actores por computadora con un acabado que yo diría es un poco extraño, ¿no? Yo estaba comentando justamente este tema con mi amigo Dismotron, o Marco como ustedes lo recuerden, y él le parecía que el resultado era satisfactorio, pero no solo me parece que se veía un poco gomoso, un poco falsón, sino que me parece irrespetuoso, especialmente con todo este rollo que está sucediendo de la inteligencia artificial. Definitivamente Alien Romulus es una de las películas más decentes de toda la saga Alien, pero también es una de las más entretenidas de este 2024. Particularmente pienso que he visto mejores ejemplares durante el transcurso del año, pero esta no se queda atrás. Es una película bastante entretenida y muy recomendada.